En este 2025 podría generarse esta siguiente duda: ¿adquirir Windows 10 o Windows 11? ¿Cuál es la mejor opción? Comencemos. Antes de arrancar, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offer y sí, ya puedes estar encontrando las licencias perpetuas exclusivas de Windows 10, de Windows 11, de Office 2021 para que comiences ahí con todo a darle ya a esta primavera y puedas arrancarte ahí con un sistema completamente certificado, original, genuino y patentado, aplicando el código de descuento MTS20. Así lo añades a lo que es el carrito, pagas, ahí te llega todo a tu user center y finalmente ya aplicas lo que es tu licencia para tener un sistema completamente genuino, certificado, de la mano de CDK Offer, de la mano de Microsoft. Así es que ya lo sabes, todos los enlaces de cdkoffer.com estarán ahí abajo en descripción para que aproveches las tremendas gangas. Dicho esto, vamos a comenzar. Sí, si no tienes claro si debes adquirir Windows 11 o si es mejor optar por Windows 10, tranquilo, voy a abordarte un video para poder ayudarte a tomar la decisión tan complicada. Y es que tanto vemos que podemos adquirir licencias tipo OEM de Windows 10 como de Windows 11, que incluso son realmente baratas. Para responder a esto de si debemos adquirir Windows 10 o Windows 11 en pleno 2025, sabiendo que ya se acerca el fin de soporte para Windows 10, pero que Windows 11 está teniendo ciertos problemas aún con actualizaciones, te destaco que en Windows 10 las ventajas es que tiene unos requisitos muy bajos, lo que hace que sea compatible con una mayor cantidad de equipos y funciona incluso en PCs muy antiguas y poco potentes, consume menos recursos. Gracias a esto prácticamente necesitas 4 GB en memoria RAM, ofreciendo un rendimiento aceptable y funciona bien incluso con 8 GB en RAM. La interfaz se ajusta mejor al diseño clásico de Windows, es más reconocible y sigue siendo mejor valorado por los usuarios. Sigue siendo un buen sistema operativo porque es realmente estable, tiene una buena compatibilidad con aplicaciones y juegos, pero entran las desventajas porque ya no recibe actualizaciones con nuevas funciones ni mejoras. A partir del 14 de octubre de 2025 dejará de recibir actualizaciones de seguridad, correcciones de errores, no tiene el mismo futuro que Windows 11 en cara a funciones de IA, carece de algunas funciones como el auto HDR o mejoras en el explorador de archivos, estaría careciendo de funciones exclusivas en cuanto a seguridad, que sí las tiene Windows 11. Y hay que abordar ahora a Windows 11, un sistema operativo que llegó, si bien no tan aceptable en parte por los requisitos, enmarcamos ya de primera instancia las ventajas, porque aprovecha mejor las tecnologías más actuales y cuenta con características exclusivas de valor. Tiene una interfaz más moderna que se ha mejorado mucho desde la primera versión, tiene todavía muchos años de soporte por delante, recibe actualizaciones que mejoran el sistema operativo y que añaden nuevas funciones características, sí, las funciones de inteligencia artificial, y tiene mejores funciones de seguridad que Windows 10. Pero hablando acerca de desventajas, sí, sus requisitos son más altos, por lo tanto siempre es la principal razón de no trascender a este sistema. Consume más recursos y necesita como mínimo 8 GB en memoria RAM para poder funcionar, es lo más aceptable. La interfaz puede ser difícil para digerir para algunos usuarios, algunas funciones de seguridad pueden reducir notablemente el rendimiento de juegos, las actualizaciones sabemos que aún siguen dando demasiados problemas. También la gran duda a partir de desventajas y ventajas, dónde puedo adquirir Windows 10 o Windows 11 a un buen precio, porque las licencias OEM son una buena opción, porque son mucho más baratas que las licencias retail y porque tienen validez de por vida. La diferencia de precio entre ambas puede ser de más del 90%, lo que significa que con ellas podrás ahorrar mucho dinero. Hay que mencionarte que el sitio perfecto para poder adquirir tanto desde Windows 10, desde Windows 11, incluso Office, las versiones que tú quieras, la encuentras en CDK Offer. En efecto, licencias completamente originales, genuinas y patentadas, completamente exclusivas. Y vamos a hacer ya la simulación ahí, porque puedes estar adquiriendo una licencia de Windows 10. Llámese que a partir de que estableces ahí ventajas y desventajas, tú quieres adquirir Windows 10, pero quieres obtener una licencia completamente original, ya tienes aquí Windows 10, la licencia ahí OEM, y le puedes dar aquí a clic en adquirir ahora. Y recuerda que con CDK Offer aplicas un código de descuento exclusivo MTS20, lo estás viendo ahí de manera completamente grande, también abajo el enlace de descripción y también en el comentario fijado, porque sencillamente cuando le das ahí en aplicar, pues ya se te reduce de 23.14, ahora se te reduce a 17.35 y le puedes dar al orden de la compra de forma rápida
completamente fascinante. Ahí puedes estar eligiendo el método de pago completamente simplificado para poder estar pagando PayPal, Mint, ahí transferencias de banco. Tú puedes estar realizando lo que es el pago de forma rápida y sencilla. Y hay que abordar que cuando realizas lo que es el pago, al User Center te llega ahí todas las órdenes de compra. En efecto, todo se te desplaya ahí absolutamente, para que de esa manera puedas tú estar copiando lo que es la licencia que has adquirido con CDK Offer de forma exclusiva, y ahora la llevas hasta Windows 10 en configuración, en las actualizaciones, ahí en el apartado de activación, para que reemplaces la que tienes fraudulenta, pegues la que tienes con CDK Offer, y de esa manera garantices a tener una licencia completamente original, genuina y realmente patentada, de forma que la has adquirido ahí con CDK Offer. Pero no solamente te quedas ahí, porque con Windows 11, bueno, quieres tomar la decisión de adquirir Windows 11, sabes que Windows 10 va a recibir el fin de soporte y que se acerca 25H2, bueno, quieres Windows 11 Pro. Claro que sí, si bien es cierto tenemos este precio, que no te asuste, porque de igual manera aplicamos el código de descuento ahí MTS20, y ahora realmente lo tenemos completamente fácil y sencillo, a una tremenda ganga. Debemos estar de igual manera adquiriendo lo que es Windows 11 con ese código de descuento, de forma que de igual manera se te reduce el precio y ya le puedes estar dando realizar lo que es ese pago. Y aquí de igual manera aplicas lo mismo, tal cual. En el User Center se te da toda la información respecto a lo que es tu licencia, y esto lo llevas hasta el apartado de configuración, ahí en el apartado de activación, y ahí puedes estar reemplazando la que tengas por la que has adquirido con CDK Offer, de forma que ya la estarías adquiriendo de forma rápida y instantánea, aplicando lo que es un reinicio. Incluso ya tienes lo que es tu sistema completamente original, genuino y patentado, adquirido la licencia con CDK Offer de forma exclusiva. Yo te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción. No solamente ello, porque si tú aplicas el filtro, por ejemplo, de Office, tienes aquí toda la paquetería acá de forma rápida y instantánea, con diversos combos para un dispositivo, para 5 dispositivos, para varias combinaciones, de forma que tú puedes estar garantizando que no vas a tener ninguna clase de problemas, porque productos y licencias los encuentras ahí de forma excepcional. Así es que yo hasta aquí me despido ahora sí. Recuerda suscribirte al canal, y sea la decisión que tú tomes, lo ideal es que te sientas cómodo con tu sistema operativo y no te den ninguna clase de problemas. Yo hasta aquí me despido nuevamente. Nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática. Dale,